Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Saludos, muy buenos días a todos. Gracias por estar allí. Dios les bendice. Una vez más en la única, refrescante y edificante Dinámica 92.9 FM, en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. La gloria y la honra para ti, mi Señor. Les acompañaremos en este cercano caminar junto a Jesús, y quien les habla, José Luis Coello Mendoza. Todos listos acá en cabina para iniciar este caminar por el sendero que nos lleva hacia el diseño original de Dios para su iglesia, entendiendo, como siempre, amados oyentes, que todo se trata de su voluntad, así en mayúsculas, su voluntad y su gloria. Acerquémonos entonces a nuestro Señor con la oración. Nos conecta. Bendito nuestro Dios Todopoderoso, te agradecemos por un nuevo día de vida que nos regalas. Eres bueno con nosotros. Gracias por cada bendición, cada dádiva que nos das en virtud de Cristo, Señor. Te glorificamos, te honramos, reconocemos y bendecimos tu bendito nombre, Señor. Gracias. Bendice a todos los oyentes en esta mañana, Señor, que sea de gran bendición este programa para edificación de sus vidas y que podamos glorificarte en nuestros corazones todos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Para todos ustedes, para todos los que están en esta mañana sintonizándonos, conectados al camino, es momento entonces de compartirles una frase, una reflexión. Cada acto de salvación manifiesta la obra del Espíritu Santo. Amados oyentes, no necesitamos un testimonio de cómo Dios nos salvó de una vida pecaminosa, abierta, para demostrar el poder de la cruz. Cada acto de salvación manifiesta la obra del Espíritu Santo. Aún las personas que llevan una vida aparentemente recta antes de su conversión son salvas por la transformación soberana del Espíritu Santo. Si somos cristianos, demos gracias al Señor por haber cambiado nuestros corazones y habernos dado la fe. Amados oyentes, hasta aquí una frase, una reflexión. Iniciamos de inmediato nuestra sección Grandes Temas. Hoy estaremos conversando sobre la obra del Espíritu Santo en la salvación del creyente. Ayer nos acompañó el pastor Luis Muñoz, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Iniciamos esta serie en el día de ayer que tiene que ver justamente con el Espíritu Santo y va a prolongarse hasta el día jueves, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves estaremos hablando del Espíritu Santo. Ayer conversamos sobre la persona del Espíritu Santo y repasamos un poco todo lo que es estar atentos al conocimiento pleno del Espíritu Santo. Qué importante es conocer la doctrina del Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu Santo nos ha revelado y cómo Él también tiene los atributos de nuestro Señor, y eso es importante reconocerlo. Y bueno, todas estas cosas, todas estas cualidades de alguna manera sustantivas de su personalidad las estuvimos conversando en el día de ayer.
todos los atributos aplicados también al Espíritu Santo. Y hoy vamos entonces a proseguir y vamos a estar conversando sobre la obra del Espíritu Santo en la salvación del creyente. Nuestro invitado, nuestro hermano David Araujo, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente y saludos a toda la audiencia en este momento. Que el Señor les bendiga. Bien, pastor, sin más preámbulo, vamos a entrar entonces en tema. Sabemos pues lo que significa dentro de ese Dios triuno que tenemos, de la Trinidad, lo que es el Espíritu Santo. Ahora me gustaría, pastor, que pudiéramos entrar reflexionando sobre el papel fundamental del Espíritu Santo. ¿Cómo fue que obró junto con Cristo en la salvación del hombre? Bueno, quiero iniciar con una frase que está en Jonás, cuando él está orando, al final de su oración, el capítulo 2, donde dice: la salvación es de Jehová. El único que puede salvar al ser humano es Dios Todopoderoso, Jehová. Y reconocemos, como bien lo explicó el pastor Luis Muñoz el día de ayer, es una sola esencia en tres personas. Es decir, que la salvación es una obra trinitaria. Debe involucrar, de hecho, involucra no solamente al Padre y al Hijo, sino que involucra al Espíritu Santo. Muchos han tratado de tratar de entender respecto a cuáles son los papeles que juegan cada una de las tres personas de la Trinidad en cuanto a la salvación del hombre. Entonces se sugiere que el Padre es quien planifica la salvación, quien elige cuáles son las personas a quien va a salvar. El Hijo es quien voluntariamente se dispone a encarnarse y llevar a cabo la obra de salvación, y el Espíritu Santo es quien aplica la obra de salvación en cada uno de los creyentes. Ahora, si entendemos que es una obra de la Trinidad, no debemos diseccionar la Trinidad como que, bueno, solamente en un momento obró el Padre y ya no obra más, obró el Hijo y ya no obra más, y el Espíritu Santo. En este caso, el Espíritu Santo obró también no solamente en la creación, sino también en la salvación. Desde la creación vemos como en el versículo 2 de Génesis, de capítulo 1 de Génesis, se nos habla acerca de que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Eso está hablando acerca de que el Espíritu de Dios estaba junto, ¿verdad? Como la Trinidad estaban obrando en la creación. Lo mismo ocurre con la salvación, porque la salvación es una obra recreadora, es una nueva creación. Por eso se le llama un nuevo nacimiento, se le llama regeneración, de lo cual podemos hablar más adelante. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, no solamente es, bueno, Él aplica ahora la salvación, sino que Él, de alguna manera, Él también estuvo junto en este caso, con el Hijo, para obrar la salvación de los creyentes. Algunos de los textos que podemos mencionar de las Escrituras que nos hablan en cuanto a esto es, por ejemplo, la encarnación del Señor Jesús. Fue una obra del Espíritu Santo. En Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel a María, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, el Espíritu Santo, el Altísimo, como si fuera un sinónimo, pero se atribuye a la obra de encarnación del Señor Jesús como tal, de tener cuerpo humano, es la obra del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo estuvo desde el principio para obrar la salvación. Una de las cosas que es importante entender, ¿qué necesitábamos nosotros los hombres para ser salvos? Necesitábamos a alguien que nos representara delante de Dios como el hombre perfecto delante de Dios. Es decir, no solamente para pagar lo que nosotros hicimos mal o la culpa del pecado, sino para hacer lo que Adán no pudo hacer. ¿Qué? Una obediencia perfecta y plena. Bueno, el Señor Jesucristo, aunque sí, Él es Dios, Él vivió aquí como un hombre verdadero, un hombre lleno del Espíritu Santo. Es decir, la justicia que obró el Señor Jesús en su vida terrenal, en esos, digamos, los 33 años, fue obrada
por el Espíritu Santo, como dice en Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego de esa tentación, en Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama. Es decir, toda la vida del Señor Jesús estuvo en dependencia del poder que le suministraba el Espíritu Santo. Así que vemos que para obrar la salvación no solamente el Espíritu la aplica ahora, sino que Él obró con el Señor Jesucristo para empoderarlo como verdadero hombre, para que Él, en su obra perfecta de obediencia a Dios, ganara la salvación para los creyentes hoy. Continuamos con esta serie que iniciamos el día de ayer sobre el Espíritu Santo. Hoy estamos conversando sobre la obra del Espíritu Santo en la salvación del creyente. Y para ello tenemos como invitado al pastor David Araujo. Pastor, usted citaba algunos versículos en donde queda manifiesto cómo la presencia del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre estuvo allí, siempre estuvo presente. En el caso particular de la resurrección, ¿qué nos puede decir? Bueno, es uno de los puntos importantísimos, porque de hecho las Escrituras enseñan que si no hay resurrección de muertos, entonces nuestra fe sería vana. Y si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Así que el tema de la resurrección es vital y es neurálgica, digamos, para la doctrina cristiana, para la salvación de nuestras almas. La resurrección precisamente fue obrada por el Espíritu Santo. Si entendemos que Cristo es Dios, ciertamente es Dios, sin embargo su resurrección no se debió a Él mismo, sino por el poder del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, él está comenzando esta carta, él hace una oración o está expresándole a los efesios una oración, y el punto principal de Pablo para esa oración es cuando dice que él quiere que ellos entiendan el poder que ellos han recibido, y es el mismo poder que resucitó a Cristo. Note, por ejemplo, el versículo 18 del capítulo 1. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, esta es una petición de Pablo para los efesios, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, versículo 20, operó en Cristo. ¿Cómo operó en Cristo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces note cómo Pablo en esa oración enseña a los efesios que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente hecha por el Espíritu Santo. También vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 11, que dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, estos textos nos hablan contundentemente que la resurrección, la bendita resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue operada básicamente por el Espíritu Santo. Así que nuestra salvación fue una obra del Dios Trino. No solamente el Padre y el Hijo, ¿verdad?, que se pusieron de acuerdo, por así decirlo, en esa eternidad pasada, donde el Hijo se somete a la voluntad del Padre. Él vino a dar la palabra del Padre. Él no habló de su propia, su voluntad, sino revelar al Padre, pero fue por medio del Espíritu Santo, y toda la obra desde el nacimiento, la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todo fue obrado por el Espíritu Santo. Entonces la salvación fue una obra completa y plena, no necesita más nada, no necesita que nosotros podamos añadir algo a la salvación o a la obra salvadora que Cristo y la Trinidad completaron. Pastor, el tema de hoy, la obra del Espíritu Santo en la salvación del creyente, pero ¿cómo entendemos, cómo es el trabajo del Espíritu Santo
para aplicar ahora en la salvación de los creyentes? Bien, para entender dar respuesta a esta pregunta y entender este punto es importante uno de los textos que nos dan mucha luz en cuanto a lo que es la salvación, porque el punto es ¿qué es la salvación? Y ahí vamos a entender entonces que se necesita precisamente la obra del Espíritu Santo para obrar la salvación. Bueno, el texto clave podríamos decir que es Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo habla con Nicodemo. En Juan capítulo 3, versículo 3, el Señor Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay una condición que el Señor Jesucristo coloca para ver o para estar en el reino de Dios. ¿Cuál es? Nacer de nuevo. Nicodemo razona y dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? El Señor Jesucristo respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que la salvación, para definir lo que es la salvación, tiene que ver con un nacimiento obrado por el poder del Espíritu Santo en una persona. A eso es lo que nosotros llamamos nuevo nacimiento. Sin un nuevo nacimiento, una persona puede ir a una iglesia, incluso puede bautizarse, puede ser miembro de una iglesia, puede hablar como cristiano, pero no es realmente cristiano. Debe haber experimentado, debe haber sido objeto de la obra salvadora del Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir conversando con nuestro invitado, el pastor David Araujo, el tema: la obra del Espíritu Santo en la salvación del creyente. Mencionaba en el segmento anterior, pastor, sobre el nacer de nuevo, ese encuentro que estuvo nuestro Señor Jesús con Nicodemo, y me permito entonces preguntarle por qué se le atribuye al término nuevo nacimiento, para que digamos, a partir de él podamos entender lo que es la salvación. Bueno, precisamente porque eso es lo que ocurre en la salvación. Hay una nueva creación de Dios en la persona. Uno de los textos más importantes para entender esto es conocer nuestra condición delante de Dios. Y es Efesios capítulo 2, en el versículo del 1 al 4 más o menos, nos habla acerca de la condición que tiene verdaderamente el hombre. Dice: y Él os dio vida a vosotros. Pablo está diciendo a los efesios que la salvación es una obra monergista de Dios, se llama. Es decir, mono significa esta palabra de uno solo, ¿verdad? Y erg, que significa energía. Entonces, es una obra monergista de Dios, donde solamente Dios obra. Dice: Él os dio vida. No se dieron ustedes mismos la vida. No la buscaron, no la procuraron. Dios se la dio. ¿Cuál es la condición anterior a esa vida? Dice, versículo 1, cuando estabais muertos. Es la palabra que usa Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando estabais muertos. ¿Muertos en qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es una persona que está viva carnalmente, pero en el espíritu está muerta. ¿En qué sentido? Porque está andando en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Eso es estar muerto en delitos y pecados. Vivir en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, el gran pero, el grandioso pero, uno de los grandiosos peros de las Escrituras: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida. Es decir, que la salvación no es una respuesta de Dios a la fe o a la conversión que tiene una persona. No, es al revés. Cuando Dios opera la salvación, da vida, entonces una persona puede responder
¿verdad? Como alguien vivo, no como los muertos, por más que yo pueda tratar de estimular un cuerpo muerto, nunca va a responder a mis estímulos, nunca va a responder a lo que yo le pueda preguntar, le pueda hablar, lo que le pueda ofrecer. No, está muerto. Esa es la comparación que hace Dios de lo que es nuestra condición delante de Él, nuestra condición natural. Ahora, otro texto que es importante, que nos da un poquito más de luz incluso, es Tito, en el capítulo 3, versículo 3, Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Cuál es la razón? No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y aquí la obra del Espíritu Santo manifiesta, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ahora aquí se habla del término regeneración y renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién opera el nuevo nacimiento? ¿Quién opera la regeneración y la renovación? La opera el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué se le atribuye estos términos? Debido a la condición muerta que tenemos todos los seres humanos cuando nacemos naturalmente, ¿verdad? Y también es una forma para entender que así como nosotros no nacimos por nuestra propia voluntad, sino que por voluntad, ¿verdad?, de nuestras madres, digamos, de la misma manera ocurre con Dios. Nadie nace por voluntad propia. Señor, quiero nacer de nuevo. No. Una persona que se convierte es una evidencia de que está viva, es una evidencia de que la persona ahora ha entendido su condición y ahora quiere arrepentirse. Significa que Dios ha obrado algo en él. Estaba en tinieblas y ahora está en luz. Y es interesante la palabra regeneración, es decir, volver a generar algo. En 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. Está hablando de la obra del Génesis, la obra creadora de Dios del mundo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ahí está diciendo: mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona es salva? Cuando esa persona se convierte. Pero esa conversión no es porque la persona fue muy buena o simplemente más inteligente que otra. No, es porque Dios ha obrado una luz, una regeneración, un nuevo nacimiento en esta persona. Ahora entiende el testimonio que ha dado el Espíritu Santo de Jesucristo y ahora viene en arrepentimiento y fe. Por eso se llama nuevo nacimiento. Pastor, el tiempo nos queda corto, pero sin embargo, ¿cómo podemos entonces resumir cuál es la obra del Espíritu Santo en la salvación del creyente? Bien, bueno, ¿cómo sabemos que ha obrado el Espíritu Santo salvación en un creyente? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice Pablo, enseña: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, cuando una persona puede declarar que Jesús es su Señor, su Salvador, su Dios, se arrepiente de sus pecados y vive para el Señor, se compromete una vida solamente para Él, para vivir para su gloria, significa que eso fue dado por el Espíritu Santo. Entonces se ha operado el nuevo nacimiento. ¿En qué momento se opera el nuevo nacimiento? Realmente es como el mismo Señor Jesucristo le ilustró a Nicodemo, que le dijo: bueno, ¿cómo es nacer de nuevo? Bueno, así como el viento sopla y va donde quiere, así es todo el que nace del Espíritu. Entonces es una obra soberana de Dios. Pero esa obra soberana
no la hace Dios aparte de la predicación del Evangelio. Por eso es que es tan importante predicar el Evangelio, porque Dios puede obrar salvación en una persona, pero Él ha designado que esa salvación va a ser obrada por medio de la predicación del Evangelio. Sí, por eso dice que el Evangelio es poder de Dios, ¿sí? Porque es lo que usa el Espíritu Santo para obrar y operar el nuevo nacimiento en una persona. Y luego que esta persona Dios le permite por su gracia conocer su condición, porque es el Espíritu quien nos da conocimiento de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Pecado, ¿verdad? Porque de alguna manera las personas no han reconocido a Cristo, de juicio y de justicia, la justicia de Cristo. Entonces, ese conocimiento es iluminado en la vida de una persona solamente por el Espíritu Santo. Así que cualquier respuesta, cualquier reacción a eso es obrada por el Espíritu Santo cuando se le predica el Evangelio. Si no se predica el Evangelio, no podemos estar seguros de que una persona pueda ser salva. Hay que predicar el Evangelio. Es el único medio que Dios ha designado para operar soberanamente su salvación. Y luego que una persona es salva, esta persona recibe la habitación perpetua del Espíritu Santo, como dice en Efesios, que Él es las arras, ¿verdad?, de la redención. Él es la primicia, Él es el primer pago, un pago por adelantado de lo que vamos a disfrutar en el tiempo venidero, en el siglo venidero, que es que vamos a estar con el Señor para siempre y vamos a estar con el Señor guardados por el Espíritu Santo para siempre. Amén, gracias. Además que los evangelios son inspirados por el Espíritu Santo de Dios, así que palabra santa. Bien, para la gloria de Dios, Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Agradecemos la presencia del pastor David Araujo, quien estuvo conversando sobre el tema, la obra del Espíritu Santo en la salvación del creyente. Nos despedimos hasta mañana. Les amamos. Dios les bendice. Gracias sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino